programa mixto de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Esta noche en 100% Venezuela. Centros de salud mental en Venezuela no escapan de la crisis que vive el país. Capacidad para 100 camas y funcionan 20 o 30 porque no alcanza la comida para darle a 100 pacientes hospitalizados. ¿Qué pasó con todos esos otros pacientes psicóticos o con condiciones crónicas que requieren la hospitalización pero que no pueden acceder o no tienen camas de hospitalización en estos hospitales que definitivamente deben estar atiborrados porque su capacidad máxima no está siendo cubierta porque no pueden? Ausencia de medicamentos que controlan enfermedades mentales despierta las alarmas en pacientes. Mira, todas las farmacias, bueno, yo me la paso en la moto en todos lados, donde hay una farmacia y tú me ves haciendo la cola. Y nada, entonces claro, como yo pregunto, por lo menos ellos tienen un sistema que ellos dicen dónde está el medicamento. Bueno, todos me dicen no lo hay en Venezuela, no lo hay en Venezuela, no lo hay en Venezuela. Salud mental en Venezuela. Venezolanos se mantienen en una constante cacería de repuestos para sus vehículos. Mira, es crítica la situación, no solamente en esta línea, sino en todas las líneas. ¿Qué va a pasar? No sé, me imagino que todo el parque automotriz se va a parar, no tenemos caucho. Filtro de gasolina, que es lo más sencillo, no se consigue. Unidades de transporte escolar inoperativas por ausencia de repuestos. Tenemos a estos momentos 29 unidades accidentadas, casi el 50% de nuestra flota. Porque están accidentadas, porque no conseguimos repuestos. En el mercado no se consiguen los repuestos necesarios como baterías, como el aceite, como los cauchos, todo lo que es sistema de freno. Venezolanos intentan mantener su vehículo entre la desaparición de repuestos y alto costo de los pocos que se consiguen. Ayer estuve buscando la bobina de mi carro y me costó bastante conseguirla. ¿Costo cuánto le salió? Mira, me costó 16.000 bolos. Y estuve buscando en casi toda Caracas y está por el orden de los 20 a 22.000 bolívares. ¿Costaba una bobina de estas cuánto? Mira, la primera vez que se lo compré al carro me costó algo así como 1.000 bolos. Hablando hace como 3 años. Repuestos, peregrinación y alto costo. Amigos, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de 100% Venezuela. Les recordamos que como siempre pueden hacernos llegar sus mensajes por el correo electrónico 100%@televen.com o por nuestro sistema de mensajería de texto enviando sus comentarios al número 949. Recuerden con su nombre y apellido seguido por su mensaje. También nos pueden seguir en Twitter a través de @100porvenezuela o por Facebook en la página de Televen. Esta noche 100% Venezuela hace un balance que busca determinar en qué estado se encuentran las políticas públicas en el área de salud mental. ¿Qué situación atraviesan los enfermos mentales en el país? ¿En qué estado se encuentran los centros públicos para atender a estos pacientes? Y en síntesis, ¿qué realidad enfrenta el enfermo mental en la Venezuela del 2015? Veamos. Realmente sí es importante mantener en cuenta que el estado de salud mental se puede alterar por cualquier circunstancia. Los centros de salud mental en Venezuela no escapan de la crisis de todo tipo que vive el resto de los servicios médicos en el país. La situación es delicada y bueno, y si no te ocupas justamente de la cabeza de la gente, ¿cómo crees que puedes obtener respuestas a las cosas más elevadas o de mayor nivel, ¿no? Si no te ocupas de lo más importante que tiene que ver con la salud mental de la gente. Según los datos de la Red de Sociedades Científicas Médicas de Venezuela, la vigilancia epidemiológica de las enfermedades mentales en nuestro país no ha sido continuo, lo que se refleja en los hospitales del área. Porque yo quisiera, por lo menos como con el problema que yo tengo, que me hiciera un estudio donde yo pudiera analizar por qué se me provino esa enfermedad, cómo yo puedo manejar mejor mi coeficiente intelectual, cómo lo puedo manejar. O sea, algo como, y no es así. Tú vas a la consulta, te dan un récipe, anda, compra tu medicina y te la tomas. Hasta ahora, los especialistas y los pacientes coinciden en que en Venezuela no hay verdadera protección integral a las personas con trastornos mentales. De hecho, el proyecto de ley
cuyo objetivo es precisamente ese, no se discute en la Asamblea Nacional desde el año 2007. Educar acerca de la salud mental. El hecho de que este paciente esté estigmatizado hace que la locura se le tenga miedo a ella, se le esconda y no se le ataque a ella. En los hogares de la familia venezolana va a faltar algún paciente con un tipo de patología mental. Si no lo está viviendo, lo va a vivir o lo ha vivido, pero desde un simple consumo de sustancias hasta una depresión incapacitante que te lleve a quedarte en casa, un suicidio, cualquier alteración mental puede atacarnos a todos, o sea que somos susceptibles de estar con este problema. Salud mental en Venezuela. En Venezuela existen 78 centros de atención ambulatoria de psiquiatría y 11 hospitales que, según los especialistas, padecen los mismos problemas de presupuesto que el resto de la salud en el país, aunque los especialistas de salud mental indican que en esta área es más acentuado. Y yo creo que tiene que ver con el estigma de la enfermedad mental, ¿no? Sigue siendo como la cenicienta de las especialidades, por varias razones. Yo creo que la primera, la más importante, es que la enfermedad mental todavía es un estigma, pues. Es considerada una situación como que lo peor que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Y en comparación, por ejemplo, con las enfermedades oncológicas, y tiene que ver obviamente con el tema de vida o muerte, pues por supuesto nosotros estamos ahí siempre como al final de la cola. La salud mental en Venezuela experimenta los mismos problemas que el Sistema Nacional de Salud en todo el país, solo que los especialistas consideran que el problema es mucho más delicado en esta área. El Gobierno Nacional en el año 2013 presentó el informe sobre el sistema de salud mental en Venezuela bajo el esquema de evaluación que impone la Organización Mundial de la Salud, el cual es que del presupuesto total para el sector salud, el 5% corresponde al área de salud mental. En relación a Venezuela, hay realidades contrastantes. Está la realidad del Seguro Social, donde nosotros tenemos una unidad que cuenta con 11, 12 especialistas, que cuenta con medicamentos en farmacia, aunque a veces escasean, pero tenemos otra realidad, la realidad de tal vez de otros hospitales que dependen de alcaldías, gobernaciones, que dependen de inclusive del Ministerio de Sanidad, pues es mucho más complicada, la mayoría de las veces no tienen medicamentos, los pacientes han tenido que de alguna manera migrar a Seguro Social o a aquellas instancias donde inclusive ambulatorios del Seguro Social, donde pueden contar con algunos medicamentos para el control de sus enfermedades. Joel Hernández padece de bipolaridad maníaca tipo 1 en fase crónica. Para él no ha sido fácil sobrellevar la enfermedad que se manifiesta a través de múltiples síntomas cuando no es tratada a tiempo. Eso me da unas taquicardias, me da un malestar estomacal, dolores de la cabeza, o sea, me descompenso totalmente y caigo en una fase de crisis. Y entonces lo que me recomiendan los médicos es hospitalizarme en la clínica o en el manicomio para dormirme. Como consecuencia de su enfermedad, Joel ha sido internado varias veces. Me internaron en el IDICE, pero cuando me pasó esto en el 2007, me internaron en el IDICE aproximadamente 35 días que duró hospitalizado en el IDICE. Eso fue terrible, terrorífico, te puedes imaginar. El caso mío, una bipolaridad maníaca tipo 1, recuperable, alrededor de personas en un estado crítico, se puede imaginar. Y yo estaba en un encierro total, horrible. La doctora Norma Barreno explica que la bipolaridad, por sus características, forma parte de las grandes patologías mentales, entre las que también figuran esquizofrenia, depresión y trastornos de ansiedad, enfermedades que explica requieren de muchos recursos económicos por parte del paciente, por los medicamentos y las consultas. Entonces finalmente el paciente, por más trabajo, por más rendidor que sea el tema económico de sus ingresos, pues finalmente tiene que terminar de alguna manera dependiendo de lo que consiguen los hospitales, ¿no? En las farmacias de los hospitales y del Seguro Social. El exministro de Sanidad y Asistencia Social, José Félix Oleta, afirmó que un estudio de costos realizado en el año 2012 determinó
que el costo por cama diaria para pacientes hospitalizados en centros adscritos al Ministerio de Salud era de 195 bolívares, mientras que una cama en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales era de 216 bolívares por cama diaria. Recordó que durante su gestión se vivieron momentos muy duros por falta de pagos, situación que aseguró se sigue viviendo hoy día. Muchos de estos hospitales, y no sé si vieron en el servicio que yo me gradué, que es el servicio de psiquiatría del Hospital Vargas, ¿no? Un servicio que había sido, bueno, baluarte en términos de la atención de psiquiatría, sobre todo de esa zona, de la zona de Cotiza, San José, y que atendía inclusive a la gente de La Guaira, muchísima gente que venía de La Guaira a atenderse en el Hospital Vargas. Pues ahora tiene un gravísimo problema, que es el tema de la remodelación eterna, ¿no? Explica la psiquiatra que la remodelación de este hospital ya lleva 5 años y aunque se trata de un servicio pequeño, generaba mucha atención médica y rotación efectiva de pacientes. Era un servicio muy efectivo en términos de la atención de la consulta y de su hospitalización. Sigue funcionando la consulta, pero la hospitalización está cerrada. ¿Y eso qué significa para ti? Bueno, eso significa que muchos pacientes no tienen la posibilidad de ser atendidos adecuadamente cuando requieren la hospitalización. Entonces cada vez vemos servicios, El Peñón por muchos meses estuvo cerrada una parte de su hospitalización porque le cayó un árbol en una de las salas. Entonces muchas de nuestras hospitalizaciones psiquiátricas están en esas condiciones. En la próxima parte, evidentes grietas en el sistema de salud mental en Venezuela. La situación es delicada, creo que ha habido iniciativas importantes, pero que siempre se han quedado como a mitad de camino. El Seguro Social le ha hecho muchísimo contrapeso a la otra parte de la realidad, a esos otros hospitales que dependen de la alcaldía, pero es insuficiente porque la demanda es muy alta. Y más adelante, en peligro educación de niños por unidades de transporte escolar inmovilizadas tras escasez de repuestos. Al estar estas unidades inoperativas, los niños simplemente, o si de verdad tienen el empeño de ir a su colegio, tienen que pagar el pasaje, algo que los papás no tienen previsto, o si no se quedan en casa y entonces se aumenta la deserción estudiantil. Entonces esto influye muchísimo en un hogar porque estás gastando algo que no tienes presupuestado. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra DILO. La salud mental es vital, según señalan los expertos en la materia, para mantener la tranquilidad y la coherencia en la vida a modo de garantizar que el día a día se enfrente de forma productiva. Pero ¿qué pasa cuando por una u otra causa la salud mental está afectada, cuando hay una desconexión con la realidad del mundo exterior? ¿Nuestro país está preparado o no para atender a los pacientes mentales? Veamos. Fui inclusive a los que distribuyen el producto aquí en Venezuela, Festival, y me dijeron que no hay divisas, que el gobierno no le ha dado divisas para poder traer el producto a Venezuela. Sí, yo vine en diciembre y Televen me procesó un anuncio público y gracias a Dios hubieron 2 personas que me regalaron 50 y con eso fue que subsistí y ya me quedan 9 pastillas. Bueno, gracias a Dios ahorita me acaban de notificar que una señora tiene una caja para regalarme. Joel Hernández nos dice que los medicamentos que calman su enfermedad son varios, entre ellos la risperidona, que es un antipsicótico de nueva generación que hoy día cuesta muchísimo ubicarlo. ¿Qué es lo que ha hecho por buscarlo? ¿Hacia dónde ha ido? Mira, todas las farmacias, bueno, yo me la paso en la moto en todos lados, donde hay una farmacia y tú me ves haciendo la cola. Y nada, entonces claro, como yo pregunto por lo menos
ellos tienen un sistema que ellos dicen dónde está el medicamento. Bueno, todos me dicen no lo hay en Venezuela, no lo hay en Venezuela, no lo hay en Venezuela. El exministro de Sanidad y Asistencia Social, doctor Oleta, basado en un informe de la Red de Sociedades Científicas, también señaló que prácticamente ningún centro de salud mental recibe asignación presupuestaria de manera regular, lo que, entre otras cosas, se ve reflejado en el número de camas, como admite la doctora Barreno. Capacidad para 100 camas y funcionan 20 o 30 porque no alcanza la comida para darle a 100 pacientes hospitalizados. Entonces, ¿qué pasó con todos esos otros pacientes psicóticos o con condiciones crónicas que requieren la hospitalización pero que no pueden acceder o no tienen camas de hospitalización en estos hospitales que definitivamente deben estar atiborrados porque su capacidad máxima no está siendo cubierta porque no pueden, o no tienen los insumos, no tienen los medicamentos, no tienen ni siquiera comida que poderles dar a los pacientes, ¿no? Joel, aunque actualmente se controla en el Hospital Centro de Salud Mental del Este, El Peñón, en Baruta, está preocupado porque para él lo peor sería estar nuevamente hospitalizado. Pero de verdad, por lo menos El Peñón está en un deterioro terrible. O sea, pensar yo que me van a internar en el IDICE, en El Peñón, es horrible. En el año 2014, el Programa Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud contabilizó que 1.921 pacientes fueron hospitalizados por distintas causas. De esa cifra, 30% fue abandonado por sus familias, lo que representa otra dramática realidad de este tipo de pacientes. La psiquiatra Nancy Salazar, quien labora en el Hospital Universitario de Caracas, afirma que la salud mental en Venezuela debe ser vista desde una óptica integral. No es solamente la ausencia de enfermedad mental, sino también el hecho de sentir un bienestar cuando tú logras afrontar las tensiones normales, cuando tú eres productivo, eres fructífero, cuando realmente puedes dar un aporte a tu comunidad, y si alguna de esas áreas fallan, cuando tú no estás consciente de tus capacidades, sin que tengas una enfermedad mental, todos esos síntomas te pueden llevar a un desequilibrio. Ella explica que el servicio de psiquiatría experimenta fallas en el servicio de camas, pero aclara que pese a ello, los pacientes agudos son atendidos, mientras que en las consultas externas se experimentan otros problemas en su criterio más salvables. Podemos ver las alteraciones que normalmente se han visto. El paciente que puede costearse sus medicamentos los ha mantenido, aunque estos han ido cambiando, el acceso a algunos no, pero otros sí, y uno lo ha llevado porque bueno, el psicólogo y el psiquiatra quizás la forma de atacar el problema es diferente al resto de las especialidades. ¿Mantener un paciente de este tipo es costoso? Sí lo es. Sí lo es, y nuestra principal lucha siempre ha sido por sensibilizar, psicoeducar a la población en general, desde el Estado hasta la comunidad, educarlos en la enfermedad mental. ¿Por qué? Porque si un paciente no está en crisis, el paciente puede funcionar y no genera tanto gasto, quizás puede mantener inclusive su tratamiento, pero si este paciente que está en crisis no recibe el tratamiento adecuado, puede ser que sea un paciente que se deteriore tanto que requiera que el Estado aporte un gasto en su manutención mucho mayor que si se atiende a tiempo a la crisis. Por eso es clave que dentro del presupuesto para el Sistema Nacional de Salud, la salud mental tenga una inversión importante, más en la actualidad en la que se han disparado las consultas en centros médicos privados y públicos como consecuencia de los estresores sociales. Según reportes del Ministerio de Salud, las 5 principales causas de consulta desde el año 2008, situación que no ha variado hasta hoy, son ansiedad, trastornos de personalidad, disfunciones sexuales, déficit de atención en niños y adultos y la depresión. Hay muy pocos hospitales que están dando la batalla manteniendo la atención a los pacientes psiquiátricos, hay otros que han cerrado, funcionan realmente muy pocas camas, pero en la consulta externa, que es el área donde yo me defiendo, realmente yo creo que todos los hospitales sí la pueden mantener. La situación es delicada. Creo que ha habido iniciativas importantes, pero que siempre se han quedado como a mitad de camino. El Seguro Social le ha hecho muchísimo contrapeso a la otra parte de la realidad, a esos otros hospitales que dependen de la alcaldía, pero es insuficiente.
porque la demanda es muy alta. Los especialistas y los pacientes coinciden en que la salud mental debería ser un problema de todos, por lo que el presupuesto adecuado es importante. En resumen, contar con una acertada base de datos que permita una evaluación y alcance general del problema. En la próxima parte, escasez y alto costo de repuestos develan fallas en la reposición de inventarios por liquidación de divisas. La crisis de gobernabilidad, junto con la crisis del modelo socialista que quieren imponer, ha traído como consecuencia el hecho de un fracaso rotundo, una ruina total de la economía venezolana. Y más adelante, en peligro educación de niños por unidades de transporte escolar inmovilizadas tras escasez de repuestos. Al estar estas unidades inoperativas, los niños simplemente, o si de verdad tienen el empeño de ir a su colegio, tienen que pagar el pasaje, algo que los papás no tienen previsto, o si no se quedan en casa y entonces se aumenta la deserción estudiantil. Entonces esto influye muchísimo en un hogar porque estás gastando algo que no tienes presupuestado. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra DILO. En la Venezuela del año 2015, ¿quién no ha padecido los infortunios que genera el no conseguir algún producto? Hoy 100% Venezuela aborda el área automotriz, desde la carestía de vehículos último modelo hasta diversidad de repuestos para los viejos, insumos para talleres o baterías para vehículos automotores. Se ha generado un sinfín de inconvenientes que hoy intentamos precisar para colocar en la justa dimensión esta grave situación. Veamos. Chocar el vehículo, caer en un hueco, dejar el carro sin seguro, quedarse sin batería, son parte de los dolores de cabeza que inquieta y genera un estrés a los conductores de Venezuela. Saber que tienen que buscar un repuesto para su vehículo se ha convertido en una tarea compleja. ¿Cómo está la situación con los repuestos? No, bueno, no se consigue mucho repuesto. ¿Qué es lo que más escasea a nivel de repuestos? Todo, desde los aceites hasta todos los repuestos de tren delantero, frenos. En general se necesita de todo. Parte de tren delantero ya está muy escaso. Pastillas de freno, discos de tambor, discos. Todo lo que se refiere a freno también está escaso. Vamos a suponer, un repuesto que costaba 1.000, ahora te vale 7.000. ¿Y consigue dónde? ¿Qué pasa? En Quinta Crespo te roban ahí. Las autopartes importadas presentaron un desabastecimiento en 2014 de 70%. Este sector requiere más de $1 millardo para operar normalmente en un año. El año pasado se entregaron aproximadamente $125 millones, de acuerdo con los registros de la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes, monto para ellos insuficiente para hacerle frente a la escasez. Las proyecciones, según esta Cámara, para este año es que las fallas se acentuarán. La situación de abastecimiento en Venezuela se ha ido agravando en los últimos años, ¿no? Dentro de los esquemas cambiarios, principalmente el año pasado, se nos limitó considerablemente a nosotros los importadores y comercializadores de autopartes, porque nosotros importamos y abastecemos todo el territorio nacional. Queremos que sepan que abastecemos el 70% o abastecíamos el 70% de la demanda y el otro 30% de los fabricantes. ¿Cuáles son los repuestos que más difíciles de encontrar? Todos. Todos. Cuando hablamos de todo, ¿qué querés? Partes mecánicas, eléctricas. Las consecuencias negativas de no tener repuestos afectan no solo a las unidades, sino que genera un alto impacto político, social y económico en la sociedad venezolana. En términos políticos, una situación total de ingobernabilidad. Para mí es así, me ha afectado mucho en el sentido de que no cuento con tanto dinero a veces como para mantener el carro. O sea, a veces tiene que quedarse el carro por necesidad, me he quedado varado 1, 2, 3 semanas.
se consigue muy poca mano de obra calificada, ¿ok? Porque mecánico comprarse una moto, está trabajando en mototaxi y ya gana un buen dinero, entonces ya ni eso consigue. Estamos hablando de que la situación del problema de los repuestos incide en muchas otras cosas. Por supuesto, la parte de los repuestos y la parte de la mano de obra que no se está consiguiendo, mano de obra calificada. Repuestos, peregrinación y alto costo. ¿Le ha sido difícil encontrar repuestos para arreglar su vehículo? Sí, bastante. ¿Qué repuestos hay aún? Todas las bases, todo ha sido muy difícil. ¿Hace cuánto? 3 meses o 4. La situación con los repuestos ahorita se está agravando, como, bueno, todas las cosas. ¿Qué es lo que más escasea? ¿Qué es lo que más busca la gente que no consigue? Mira, ahorita escasea las cosas originales. Los distribuidores de repuestos originales no están distribuyendo. No, la causa yo me imagino que es los precios justos. La ley de precios justos y la respuesta no. Tipo te dicen que no hay dólar. Pero tienes que comprar el precio que te vas a hacer. Si tú eres y todo el mundo es el dueño que compra sus repuestos, chamo. Ya los talleres no compran repuestos. Las dificultades para adquirir baterías o cauchos para automóviles, por solo nombrar una de las innumerables piezas que escasean en el mercado, se ha agudizado este año, lo cual impacta tanto en los consumidores como comercios. Meseta no se consigue. Mira, es crítica la situación, no solamente en esta línea, sino en todas las líneas. ¿Qué va a pasar? No sé. Me imagino que todo el parque automotriz se va a parar. No tenemos caucho. Filtro de gasolina, que es lo más sencillo, no se consigue. Bujías, mira, aproximadamente como 4 meses. Que se ha empeorado la situación. Sí. Ahorita tiene una broma ahí, una empacadura que no la consigo. Y por eso me está botando aceite. Pero cargas el carro así con ese botón. Ah, sí, claro. Si yo he ido a todas partes a preguntar por la empacadura y no se consigue. La crisis de gobernabilidad, junto con la crisis del modelo socialista que quieren imponer, ha traído como consecuencia el hecho de un fracaso rotundo, una ruina total de la economía venezolana. Mientras esto sigue así, que no haya una clarificación en el tipo de cambio, que se abran otra vez los comercios y que todo el mundo pueda importar y traer los repuestos y traer todo lo que haga falta, repuestos, comida, medicina, todo. En un recorrido que el equipo de 100% Venezuela hizo por algunos locales de autopartes en Caracas, comprobó que los inventarios de la mayoría de estos negocios son reducidos y los precios aumentaron en más del doble en algunos repuestos comparados con el año 2014. Por ejemplo, los cauchos nacionales RIN 13 que costaban en el 2014 2.600 bolívares cada uno están por el orden de los 5.500 bolívares. Los RIN 14 que se estimaban por un valor de 2.300 bolívares en 2015 están alrededor de 4.980 bolívares. RIN 16 se consiguen en 5.500 bolívares y el año pasado estaban en 2.700. Si son importados, RIN 13 puede llegar a costar 11.000 bolívares, RIN 15 y 16 28.000 bolívares y el RIN 18 por el orden de los 19.679 bolívares. En el caso de repuestos para carros de marca japonesa, los precios se incrementaron entre un 30 a 40%. Por lo menos una correa de tiempo que costaba en el 2014 3.500 bolívares está en 5.100. Los amortiguadores que el año pasado valían entre 8.000 a 9.000 bolívares están entre 12.000 a 15.000 bolívares. Los muñones de 5.500 bolívares se encontraron en 7.500 bolívares. Los frenos de 1.900 bolívares que costaban en el año 2014 subieron a 3.500 bolívares. Aceite semisintético brilla por su ausencia y el que se consigue es mineral a 400 bolívares el litro. Actualmente el abastecimiento está en un estado bastante crítico. Puedo decir que está entre un 60 y un 70%. Sí hay repuestos, sí se consiguen algunos repuestos, pero muy puntuales, de algunos modelos o de algunas marcas, pero no de todos los modelos y todas las marcas, como se conseguía anteriormente, antes del control de cambio o antes de las grandes limitaciones cambiarias o de acceso a divisas que nosotros teníamos. Yo he tenido que traer repuestos de Estados Unidos para mi carro. Se me quemaron unos inyectores, tuve que traerlos de Estados Unidos, porque aquí no se consiguen. Y si se consiguen, los consiguen 3 veces el precio. Es horroroso.
En la próxima parte, venezolanos deben permanecer en una constante cacería de repuestos para sus vehículos. ¿Cuáles han sido los repuestos que a usted le ha costado muchísimo encontrar? Bueno, en este momento, pastillas de frenos, disco para los frenos e inclusive bornes para batería de plomo no se consiguen. Yo estuve buscando por toda Caracas y realmente conseguí en este taller. ¿Cuánto lleva usted con esta situación? ¿Desde hace cuánto? Yo diría desde el año pasado. Desde el año pasado y realmente cuido más el carro que a mis hijos. Y más adelante, en peligro educación de niños por unidades de transporte escolar inmovilizadas tras escasez de repuestos. Al estar estas unidades inoperativas, los niños simplemente, o si de verdad tienen el empeño de ir a su colegio, tienen que pagar el pasaje, algo que los papás no tienen previsto, o si no se quedan en casa y entonces se aumenta la deserción estudiantil. Entonces esto influye muchísimo en un hogar porque estás gastando algo que no tienes presupuestado. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Historias muchísimas, con relación a las dificultades que enfrentan los dueños de algún vehículo automotor para mantenerlo en buenas condiciones y en marcha. La Venezuela del año 2015 ha hecho que el ciudadano se reinvente para intentar buscar alguna solución a las consecuencias que le genera el desabastecimiento y la escasez al no encontrar lo que requiere para su vehículo. Veamos. Se pone una lista de espera, se consiguen los repuestos, entonces se trabaja el carro. Es bastante complicado conseguir repuestos en este momento en Venezuela por la crisis financiera y la crisis de importación de productos del exterior. Los talleres mecánicos registran un proceso de disminución sustancial de sus actividades y servicios y en algunos casos la paralización parcial es un hecho, debido a la escasez de repuestos y materias primas, elementos indispensables para continuar haciendo mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor. Los pocos repuestos que están entrando, la gente los está guardando, no sé qué están esperando para sacarlos a la venta. ¿Cómo están haciendo con los clientes? ¿El cliente viene, deja el vehículo aquí o ustedes tienen que decirle que se lo lleven? Mira, por ahora se lo están llevando y cuando consiguen el repuesto, cuando yo consigo el repuesto, le digo que le traigan el repuesto para acá. ¿Cuánto eso ha incidido, digamos, en la productividad de ustedes abajo? Por supuesto, mira, muchísimo. O sea, después sí que el 75% del taller está parado ahorita debido a los repuestos. Hay muchos carros parados, falta de repuesto. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes, Canidra, explicó que en la mayoría de los casos las empresas de autopartes no poseen la autorización de liquidación de divisas porque las propias autoridades han frenado la emisión de ese documento, lo que complica aún más el trámite para importar repuestos. El año pasado, con el sistema subasta, el CICAT 1, de 26 subastas, logramos entrar solamente en 6. En 6 subastas, entre los afiliados y los no afiliados, nosotros estimamos entre 88 y 90 millones de dólares. Si le sumamos el poquito que logramos en el CICAT 2 y en el CENCOEX, podemos hablar de unos 120, 123 millones de dólares. Un mercado que necesita aproximadamente 1.200 millones de dólares al año para estar completamente abastecida la cadena de distribución a nivel nacional. Tengo que ir con el carro que se le echó a perder la batería vieja para que me vendan una nueva. Eso en la Duncan. En la Duncan, sí. Bueno, es que no hay más. Las otras ya se fueron, ya no se consigue nada. ¿Vale? Se estima que el parque automotor de Venezuela está por el orden de los 5 millones de unidades de 1.200 modelos y marcas diferentes. Desde el año 2012 no se importan vehículos por falta de licencias. Eso se traduce en que la demanda de repuestos se incrementó. Actualmente estamos hablando de 5 millones de vehículos. Cuando hablo de vehículos te hablo de transporte pesado. Todo en Venezuela se mueve por carretera, los alimentos, las medicinas, los autopartes, los textiles, se mueve por transporte público urbano e interurbano. Y esto ya está creando un problema social, porque se están parando flotas de autobuses por no tener repuestos, los taxistas y el transporte también individual, el transporte de personas.
Los miembros de las cámaras de autopartes de Venezuela afirmaron que este año la fabricación de autopartes ha caído 82%. También apuntalado por el cierre operacional de ensambladoras de autos durante el último año en el país. Destacaron que esta baja es una cifra récord en el sector, luego del 80% sufrido en 1989. Este nuevo sistema de subasta no nos garantiza a nosotros la suficiente divisa para nosotros poder mantener unas importaciones sostenidas, variadas, de la gran cantidad de repuestos que requiere el consumidor y abastecer plenamente la demanda nacional. ¿Han sido los repuestos que a usted le ha costado muchísimo? Bueno, en este momento, pastillas de frenos, discos para los frenos e inclusive bornes para batería de plomo no se consiguen. Yo estuve buscando por toda Caracas y realmente conseguí en este taller. ¿Cuánto lleva usted con esta situación desde hace cuánto? Yo diría desde el año pasado. Desde el año pasado y realmente cuido más el carro que a mis hijos. Recordó Canidra que actualmente existe una deuda con proveedores internacionales, quienes se niegan en su mayoría a continuar suministrando artículos a productores y empresarios radicados en Venezuela. Con esos 120, 125 millones, bueno, se tuvo que reducir la cantidad y variedad de productos, porque el parque circulante nuestro está muy atomizado. ¿Y qué significa que atomizado? Hay gran cantidad de marcas y gran cantidad de modelos. Se calcula entre 600 y 700 modelos diferentes de vehículos. Hay que seguir operando como sea, con repuestos de calidad inferior. Y bueno, a ver cómo nos viene los próximos años. Al parecer, la cultura del venezolano ha cambiado por la escasez de repuestos. Por ejemplo, ahora vemos cómo las redes sociales se han convertido en una alternativa que es más costosa para adquirir los repuestos. En el caso de los repuestos están surgiendo cosas muy simpáticas, muy simpáticas en el sentido trágico, pero que son simpáticas y hablan mucho del ingenio de los venezolanos para procurarse, pues, conseguir lo que requieren. Una de ellas es los medios sociales, las redes sociales. Incluso algunas personas compran las piezas automotrices con el cupo de dólares de internet. Ellos van y se van a Estados Unidos y traen lo que tienen los dólares con el cupo, compran más barato. Es la única forma. Claro, porque aquí es muy acostumbrado. Internet se ha convertido en el mayorista, en el gran mercado de repuestos del país. Y no solo de repuestos nuevos, sino de repuestos usados, muchos de ellos también de dudosa procedencia. Es decir, esta crisis de abastecimiento en el campo de los repuestos ha activado un renglón que no siempre estuvo activado en nuestro país, que era el robo de piezas y partes en los carros, que era el asalto a los carros para robarles las baterías, las cuales después aparecen en internet a unos precios exorbitantes. En la próxima parte, en peligro educación de niños por unidades de transporte escolar inmovilizadas tras escasez de repuestos. Al estar estas unidades inoperativas, los niños simplemente, o si de verdad tienen el empeño de ir a su colegio, tienen que pagar el pasaje, algo que los papás no tienen previsto, o si no se quedan en casa y entonces se aumenta la deserción estudiantil. Entonces esto influye muchísimo en un hogar porque estás gastando algo que no tienes presupuestado. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Las cámaras automotrices y de autopartes desde el año pasado vienen advirtiendo la gravedad de la situación que enfrenta el sector. Señalan graves dificultades en el suministro y abastecimiento de productos para el mercado nacional. ¿En qué se traduce este llamado de alerta? Veamos. Ayer estuve buscando la bobina de mi carro y me costó bastante conseguirla. ¿Costo cuánto le salió? Mira, me costó 16.000 bolas. Y estuve buscando en casi toda Caracas y está por el orden de los 20 a 22.000 bolívares. ¿Costaba una bobina de estas cuánto?
Mira, la primera vez que se lo compré al carro me costó algo así como 1.000 bolos. Hace como 3 años. No conseguir repuestos para los automóviles genera consecuencias negativas para la sociedad, como el retardo en el transporte de alimentos, escasas unidades de ambulancias para el traslado de pacientes y hasta el transporte escolar. Nos fuimos a una zona alejada del estado Miranda, donde vimos cómo la deserción escolar ha aumentado por la falta de unidades de transporte escolar que están paradas por falta de repuestos. Bien, amigos de 100% Venezuela, y en esta oportunidad nos encontramos en San Francisco de Yare, aquí en los Valles del Tuy, para conocer el trayecto de esta ruta escolar que también se ha visto afectada por la carencia de repuestos para estos automóviles. Esta ruta cubre aproximadamente un trayecto de 30 kilómetros, atraviesa varios municipios y atiende más de 100 niños de esta zona. Vamos a conocer un poco cómo es que ellos están haciendo para poder trabajar con toda esta carencia. Acompáñenme. Ingresamos a estas unidades que cuentan con un chofer y una madre cuidadora. Aquí en estas unidades antes contaban con aire acondicionado. Ahora los niños deben soportar las altas temperaturas por falta de repuestos. Bien, ya nos encontramos en esta unidad de transporte escolar aquí en los Valles del Tuy. Vamos a pedirle a nuestro compañero Carlos Pérez que nos permita entrevistar aquí a la señora que está encargada de lo que es la función de ella como cuidadora, ¿no? Háblenos un poco de esta función, en qué consiste, cómo es el trabajo tuyo con estos niños en esta ruta escolar. El trabajo consiste en vigilar que los niños se monten, se sienten tranquilitos, no saquen la mano, no estén peleando, no estén brincando. La gerente de Transporte y Movilidad de Mantenimiento de Miranda, Isangel García, informó que casi el 50% de la flota de transporte del plan Mi Ruta Escolar se encuentra parada por falta de repuestos, por lo que niños y jóvenes atendidos con la iniciativa que lleva adelante el Ejecutivo Regional se han visto afectados por la crisis económica. Tenemos a estos momentos 29 unidades accidentadas, casi el 50% de nuestra flota. Porque están accidentadas, porque no conseguimos repuestos. En el mercado no se consiguen los repuestos necesarios como baterías, como el aceite, como los cauchos, todo lo que es sistema de freno, es que nuestras unidades sufren mucho de eso porque bueno, todos los días están corriendo aproximadamente a 30 kilómetros como mínimo, movilizando a todos los niños del estado en zonas que a lo mejor no son siempre urbanas. Desde el año 2010 viene operando el programa Mi Ruta Escolar, el cual beneficia aproximadamente a 8.500 niños y de forma gratuita en todo el estado Miranda. ¿Cuántos niños entonces están viéndose afectados, me dijiste? Estamos al día de hoy transportando 3.900 niños diarios. Tenemos un diferencial como de 5.000 niños que estamos dejando de atender. Al estar estas unidades inoperativas, los niños simplemente, o si de verdad tienen el empeño de ir a su colegio, tienen que pagar el pasaje, algo que los papás no tienen previsto, o si no se quedan en casa y entonces se aumenta la deserción estudiantil. Entonces esto influye muchísimo en un hogar porque estás gastando algo que no tienes presupuestado. Estas unidades de transporte trasladan a los alumnos y a algunos docentes a sus centros de estudios en distintas regiones del estado y los regresan a sus hogares. Sin embargo, problemas para conseguir los repuestos han obligado a parar algunos autobuses, por lo que los niños han tenido que movilizarse por sus propios medios, ya sea caminando, en colas, pagando pasaje o en el peor de los casos, no asisten a sus centros educativos. Bueno, normalmente la batería y eso, pero las otras unidades sí son cosas más fuertes que en realidad no sé exactamente, pero son cosas más fuertes, pero y verdad que no hay presupuesto, no hay repuesto y no. Los niños tienen la oportunidad de servirse con el transporte. Hay vehículos de transporte escolar que se encuentran inoperativos desde hace 4 meses por falta de pastillas de frenos, baterías, rolineras, lubricantes, entre otros componentes. Nosotros mandábamos las unidades a los concesionarios que tenemos cerca de la zona, tanto en Barlovento, Valles del Tuy, en Altos Mirandinos también, para que nos arreglaran las unidades, pero lamentablemente si ellos no tienen los repuestos, no nos reciben las unidades. Los repuestos que se logran conseguir los venden con montos que casi triplican su precio original. Lo más lamentable de esta situación es que los más afectados son los niños que dependen de estas unidades para poder asistir a sus colegios. También ha pasado que se han visto tan afectadas las comunidades que hay muchas comunidades que nos están ayudando a buscar los repuestos.
ellos mismos nos ayudan, mira, los conseguimos en tal lado, se mueven más. Entonces, cuando nos dicen, mire, conseguimos los repuestos en tal lado, entonces nosotros vamos, los compramos y arreglamos las unidades. Entonces, también las comunidades nos apoyan en esto. La falta de repuestos repercute de forma negativa a la sociedad. En este caso, las madres cuidadoras se quedan sin percibir la remuneración al no haber unidades. Los niños dejan de asistir a clases, pues sus familias muchas veces no tienen cómo costear un pasaje y estos carros se van deteriorando en estos estacionamientos que se convierten en cementerios, que son también saqueados por la inseguridad. Ejemplo, este autobús que casi lo desvalijan por estar inoperativo. Bien, así terminamos el programa por el día de hoy. Les agradecemos como siempre todo el apoyo que nos brindan. Continúen comunicándose con nosotros por el correo electrónico 100%@televen.com y también nos pueden seguir por Twitter a través de @100 por Venezuela o en Facebook por la página de Televen. La invitación es para el próximo domingo. Recuerden, a partir de las 10 de la noche, cuando seguiremos llevándoles casos que no dejarán de sorprenderlos. Historias de este país al 100% Venezuela. Buenas noches. La próxima semana en 100% Venezuela. Familias esperan entre la incertidumbre y la esperanza de conseguir un hogar digno. Me siento muy triste de no poderle dar un hogar a mi hija, porque sus padres no tienen los recursos, no tenemos los recursos para comprarnos un apartamento. Y bueno, seguí esperando y tener la fe, la esperanza de que él vea este programa y que nos atienda. ¿Tú creíste alguna vez? Sí, tuve las esperanzas, creí, tenía mucha fe. Y cuando lo vi a él, dije, no, ya, en una semana, con toda la fe, el presidente nos va a nuestra casa. ¿Y ahora qué piensas? Y bueno, estoy decepcionada totalmente. Familias a la deriva. Escasez de repuestos también perjudica a usuarios de transporte público en Venezuela. ¿Cuántas unidades se paran al día por falta de repuestos? Oye, mayormente unas 5 unidades, 5 a 10 unidades. Diarias. Se quedan varadas porque no encuentran repuestos. Por un lado perjudica la cuestión de los pasajeros, los usuarios, porque no consiguen las unidades, y por otra parte los padres de familia que son los dueños de las unidades, y tanto como el avance que no pueden llevar sustento para su casa. Repuestos, problema público nacional. Esto y más, la próxima semana en 100% Venezuela. Envíenos su caso o comentarios a 100%@televen.com. Mira, todas las farmacias, bueno, yo me la paso en la moto en todos lados, donde hay una farmacia y tú me ves haciendo la cola. Y nada, entonces claro, como yo pregunto, por lo menos ellos tienen un sistema que ellos dicen dónde está el medicamento. Bueno, todos me dicen no lo hay en Venezuela, no lo hay en Venezuela, no lo hay en Venezuela. ¿Qué va a pasar? No sé, me imagino que todo el parque automotriz se va a parar. No tenemos caucho. Filtro de gasolina, que es lo más sencillo, no se consigue. Ayer estuve buscando la bobina de mi carro y me costó 16.000 bolos. Estuve buscando en casi toda Caracas y está por el orden de los 20 a 22.000 bolívares. La primera vez que se lo compré al carro me costó algo así como 1.000 bolos, hace como 3 años.